Gloria a Dios. Damos una vez la bienvenida a los hermanos, los amigos que nos honran con su presencia a través de las redes sociales. Damos la bienvenida a los que están viendo por Facebook y en YouTube. Les habla el pastor Otto García de Iglesia El Punto Servir en la ciudad de Sioux Falls, en el estado de Dakota del Sur. Hoy estamos continuando el capítulo 8 del libro del profeta Zacarías. Ahora, cuando hablamos de los profetas en la Biblia, ellos fueron hombres que Dios usó para traer un mensaje al pueblo. Amén. A una persona, a una familia, a una nación. Amén. Y Zacarías, hemos dicho, hermano, que él fue un profeta contemporáneo con Ageo. Acuérdense que Zacarías era un sacerdote también, era un levita. Y cuando leemos Zacarías vemos que él era un hombre que tenía los pies en la tierra pero la cabeza en el cielo. Como Ezequiel era un profeta místico, mucha visión, mucha voz de Dios. Amén. Y él viene a traer una palabra en un tiempo, hermano, en la que se está regresando del cautiverio. Se había cumplido las 70 semanas que Daniel habló, hermano, que iban a haber 39 semanas donde iban a salir y regresar a restaurar la ciudad. Pero de repente estudiamos la Biblia como que se tuvo un poco lo que era esa reconstrucción. Pierde el pueblo un poco la visión y empieza Dios a hablar otra vez a través de visiones, empieza a mostrar el futuro. Y el tema de Zacarías, hermano, es la venida del Señor. Jesús dijo, la ley y los profetas hablaron de mí. Ahora, estamos en el capítulo 8, para los que nos están acompañando, damos gracias a los hermanos que están entrando ya desde España, un saludo a los que están viendo en España y otros lados, y a los pastores que nos están honrando con su presencia. Amén. Y congregaciones. Zacarías capítulo 8 dice la palabra del Señor. Y vino la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he celado a Sión con gran celo, sí, con gran furor la he celado, así dice el Señor. Volveré a Sión, y en medio de Jerusalén moraré, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad o ciudad de la fidelidad, dice otra versión. Y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Verso 4. Así dice el Señor de los ejércitos, aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de sus muchos días. Y las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en sus calles. Verso 6. Así dice el Señor de los ejércitos. Sí, en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo. Será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos. Verso 7. Así dice el Señor de los ejércitos. He aquí salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol. Y os traeré y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Amén. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Amén. Hemos visto en los capítulos anteriores que Dios habló al profeta. Usted recordará, él en una noche tuvo 8 visiones. En una noche, una tras otra, ya estaba cansado él. Y en el capítulo 7, 8, empieza el pueblo a hacer preguntas. Empieza el pueblo a cuestionar, ¿qué hago ahora que estamos aquí en este remanente? La semana pasada vimos que le preguntaron a los sacerdotes, ¿seguimos ayunando como lo hacíamos antes? Y el Señor los reprende. Si usted recordará la reprensión, digo, ustedes no ayunaron por mí, lo hicieron por ustedes. Interesante. Ahora, en este capítulo ya Dios está hablándole al pueblo del futuro de lo que viene a Israel. Ahora, interesante. Cuando hablamos, hermano, de Israel, usted sabe que ahorita Israel es el centro de conflicto en todo el mundo. Es más, Amén. Usted recordará hace unos meses atrás, el presidente de esta nación declaró a Jerusalén como la capital de la nación. Y eso trajo un conflicto. ¿Por qué razón? Porque la capital está en Tel Aviv. Y cuando uno estudia la Biblia, no se menciona Tel Aviv, sino se menciona Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
que se está cumpliendo la palabra de que Jerusalén va a ser la capital de Israel y es la capital. Ahora, interesante, mucha gente brinca y fíjense que a veces yo me molesto cuando veo evangélicos atacando esa decisión. No han entendido la palabra, no han entendido que lo que está pasando es que Dios está acomodando todo para el final del tiempo. Ahora, cuando yo leo la Biblia, usted ha estado conmigo buen tiempo. Si la Biblia tuviera un nombre, ¿qué nombre se le daría a la Biblia? La historia de 2 ciudades. La historia de 2 ciudades. De Génesis a Apocalipsis hay 2 ciudades que se mencionan. Jerusalén y Babilonia. Y Babilonia. Amén. Y al final de la era, ¿quién sale venciendo? Jerusalén. Ahora, fíjese. Entramos al capítulo 8, hermano. Fíjese. Dice Zacarías, y vino la palabra del Señor de los ejércitos diciendo, así dice el Señor de los ejércitos. Es helado a Sión con gran celo, sí, con gran furor la es helado. Ahora, quiero hablar un poquito de lo que es el celo divino. Nosotros los humanos, a veces celamos si es novio a la novia, si es novia al novio. Si usted ve que ella habla con alguien más, ¿qué es lo que pasa? Ya empieza a pelar los dientes. No le gusta, ¿por qué? Amén. ¿Cuál es la razón por la que hay celos humanamente? Inseguridad. Inseguridad. Seguridad. Si, especialmente si usted como persona tiene una novia y llega un americano, como los que aquí sobran, ¿verdad? Ojos azules, barba partida, pelo rubio, Rubio. pecho más que barriga, el hispano tiene más barriga que pecho, pero es la genética. Bueno, y usted empieza a ver que se acerca a la novia y ella sonriendo y a usted lo ve así, a él lo ve así, ella bien encantada. Arriba. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Entra el celo. En serio. ¿Por qué? Porque como humano tiene la inseguridad. ¿Qué tal si le va a encantar y le va a gustar a él? Me va a mandar a volar. Entonces el ser humano tenemos celos por causa de la inseguridad. Amén. Sin embargo, fíjense, Dios no es inseguro. Dios no tiene competencia. Pero cuando la Biblia dice que Dios es celoso, como dijo esta mujer de la televisión, ¿cómo se llama esta morenita que sale en un programa? Morenita. La billonaria esa que tiene Oprah. ¿ah? Oprah Winfrey. Oprah Winfrey. Ella dice que dejó el evangelio porque leyó que Dios era celoso. Mire qué excusa. Oh, no. Cuando yo estudio la Biblia y la Biblia dice que Dios cela, no es por inseguridad, sino es por el amor y la seguridad que Él quiere para su pueblo. Qué interesante, muy diferente. Hay celos por inseguridad y hay celos de seguridad y protección. Amén. Fíjese, por ejemplo, hermano, los que somos padres de familia, le voy a confesar algo en mi persona. Yo desde que fui soltero nunca fui celoso. Y mi esposa ahí está, ella sabe la historia. A mí alguien me terminó una relación que hubo y estaba listo para casarme, me mandaron a freír tacos porque no se lea a la muchacha. Mi esposa la conoce. Nunca fui celoso con las novias o con mi esposa, pero fíjese, pero los hijos es diferente. Amén. ¿Por qué? No es porque sea inseguro que se cariñen con otra persona, no, sino que yo quiero lo mejor para ellos. Amén. Cuando uno es padre de familia entiende este tipo de celo, que Dios, hermano, no es que sea inseguro en su naturaleza, que Él dude que pueda ganarse el corazón, sino que Él anhela lo mejor. Entonces dice la Biblia en este versículo que estamos leyendo, versículo 2, así del Señor. Es helado a Sión con gran celo. Sí, con gran furor la es helado. ¿Por qué, hermano, celaba Dios a Israel? Porque Él miraba que ellos iban tras dioses que no eran nada.
Y Dios decía, quiero que entiendan que eso no les va a traer ni un beneficio, eso no les va a traer nada bueno. Entonces Dios, hermano, entraba en un celo, no por inseguro, sino que decía, quiero que entiendan que lo que están haciendo les va a afectar a la larga. Fíjese qué interesante. Entonces miramos que Dios tenía un celo ahí. Verso 3. Así dice el Señor, volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Ahora fíjese qué interesante. El Señor da una promesa que Él iba a volver a su pueblo. Amén. Ahora oiga, fíjese qué interesante. Él promete volver, pero mire lo que dice el verso 3. Volveré a Sión y en medio de Jerusalén moraré. Vuelve a salir Jerusalén otra vez. Otra vez. Y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad o ciudad de la fidelidad. ¿Por qué es importante eso? Porque el libro de Oseas, el profeta Oseas, le llama a Israel la mujer adúltera. Qué interesante. Fíjese, cuando estudiamos la Biblia, Oseas, lea el libro de Oseas, le habla a Israel como una mujer que ha sido infiel a su marido. Le dice a su mujer, a Gomer, su esposo tuvo 4 hijos de diferente marido. Mire qué interesante. Ahora, cuando hablamos un día vamos a tocar Oseas, hermano. Oseas era un profeta soltero. Llega el momento en que se va a casar y me imagino que todas las mujeres solteras de su tiempo le coqueteaban. Ahí viene el siervo, aleluya. Y todas queriendo pescar al profeta. Amén. Y de repente se anuncia que se va a casar el profeta. Y Dios dice al profeta, ve y busca una ramera y cásate con ella. Y dice, o sea, ¿qué? ¿Con quién, Señor? Con una prostituta. Señor, pero está la hermana fulana bien decente. Yo quiero que te cases con ella. Y obediente al profeta, hermano, se casa. Al rato le es infiel Gomer y para con un hijo que no era de él. Fíjese que la historia tendríamos un día que entrar a ese estudio, hermano, bien interesante. Amén. Tiene 4 hijos de infidelidad, pero una lección para el pueblo. Usó al profeta. Qué bueno que Dios no me usó así, hermano. Tremendo, qué tremendo. Pero fíjese, llega el momento en que Dios, hermano, le digo, en Oseas le llama la infiel, la adúltera. Pero aquí en este versículo 3, cuando el Señor vuelve a Sión y muere a Jerusalén, le cambia la naturaleza al pueblo de Israel. Fíjese que está hablando de la segunda venida de Cristo. Amén. Porque quiero que sepa, el Señor viene otra vez. Amén. Pero antes que venga a Jerusalén y ponga su pie en el monte de los olivos, nos lleva a nosotros. Amén. Qué interesante. Pero cuando Él viene en la segunda venida, uno de los cambios que va a haber en el pueblo de Israel es que les va a quitar el corazón infiel. Ahora, qué interesante. La infidelidad es un problema no de la carne, no del alma, sino del espíritu. Acompáñeme al libro de Miqueas, Miqueas. el siguiente libro después de Zacarías. En Miqueas, el Señor se queja con Miqueas antes de guardar silencio por 400 años. Fíjese. Miqueas 2, verso 14 al 16. Oiga qué interesante. Dios le dice al pueblo de Israel, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, con la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjese, verso 15. Pero ninguno que tenga un remanente del espíritu lo ha hecho así. Oiga, ¿y qué hizo mientras buscaba una descendencia de parte de Dios? Verso, oiga lo que dice, prestad atención pues que a vuestro espíritu humano, en minúscula. Prestad pues atención a vuestro espíritu y no seas desleal con la mujer de tu juventud. Quiere decir que la infidelidad es un problema del espíritu humano.
Tu espíritu. Está dentro de la naturaleza. Por eso dice la Biblia que cuando regresemos a Zacarías, cuando el Señor venga, va a cambiar ese espíritu infiel en Israel. Y déjenme decirle algo. Si usted que me está viendo, hombre o mujer, tiene problemas con la infidelidad, es porque tiene que darle su corazón a Cristo. Amén. Qué interesante cuando ahora, cómo han cambiado los tiempos. Cuando llega el Evangelio fue en el año 79, imagínense. Cuando estábamos en la iglesia, hermano, cuando alguien caía era un escándalo. Cayó el hermano fulano. Era un escándalo, hermano. Ahora es muy común. ¿Por qué? Porque hemos descuidado la vida espiritual. No entendemos que a Dios, hermano, le agrada la fidelidad del espíritu de uno. Interesante, pero no es el tema. Eso va a ser para otro día, fíjense. Entonces, claramente, hermano, será llamada ciudad de verdad o ciudad de fidelidad. Y el monte del Señor de los ejércitos, monte santo. Fíjense, algo que yo voy a hacer es restaurar la santidad en esta nación. Ahora, cuando hablamos de santidad, hermano, es un tema muy amplio. La santidad no es esto que usted ve aquí. Y es algo que a veces mucha gente se molesta con uno porque parece como que es disco rayado. Yo quiero que entienda que la santidad mana el corazón. Ahora, ¿por qué digo eso? Yo puedo estar, hermano, con traje, corbata, bien vestido, tener un pescadito aquí que muestra que soy cristiano, corbata que diga amo a Cristo, loción cristiana, todo cristiano. Loción cristiana. Y en mi corazón ser infiel a Dios. Amén. Igual con la mujer, puede tener el molde, la vestimenta, lo que usted quiera. Eso no garantiza santidad. No. Eso es llenar el requisito de una denominación o de un grupo de gente. Pero la verdadera santidad es la que viene el corazón. Yo le repito, hermano, usted puede ser muy lindo en la iglesia. Levantar las manos, llorar, dar vueltas, brincar, lo que usted quiera. Y en la casa viene malmatadas a la mujer. ¿A quién engaña? Igual, hermanita puede ser muy linda, pelo largo, falda larga, todo largo, y le da el sartén al marido con el sartén. ¿A quién engañamos? Entonces, lo que el Señor va a hacer, cuando Él venga, va a traer la santidad verdadera, no la que los hombres hemos impuesto, pero no es el tema tampoco. Les caigo mal por eso, ¿verdad? Verso 4. Así dice el Señor de los ejércitos. Aún se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano por causa de muchos días, y en las calles de la ciudad se llenarán de muchachos y muchachas que jugarán en las calles. Ahora, es una imagen que ahorita no se ve en Israel, ni se ha visto por siglos. Israel tiene el mejor ejército del mundo. ¿Por qué razón? Porque constantemente están en combate, en invasión. Si usted va a Israel, hermano, usted ve que muchos caminan con su Uzi, con su metralleta. ¿Por qué? Porque cada hombre, cada joven es un soldado en esa nación. También las mujeres. Entonces Israel, hermano, no sabe lo que es la paz. Sin embargo, se dice, cuando yo venga, los ancianos saltarán con su bastón, hermano, en la plaza. Me acuerdo que estuve en México de 6 años de misionero. Íbamos a pueblitos donde llegamos todos los ancianitos sentados, hermano. Tomando la película y todo. Llegamos, íbamos con la gente anciana. Disculpen, andaba buscando un señor que se llama fulano. Ah, sí. Váyase por allá, de una vuelta, aquí, ahí está. Conocen a todo el mundo, hermano. Todos saben. Y mire, ¿pero por qué? Porque cuando hay ancianos en una ciudad, es algo saludable. Igual, cuando usted, hermano, ve niños jugando, ¿qué dice? Fíjese que cuando nosotros venimos de Los Ángeles con mi esposa, papi, voy a jugar en la calle. Ah, no. Enfrente de la casa y con el perro afuera y yo al lado. ¿Por qué? Porque en Los Ángeles no se puede, hermano, salir a jugar en la noche.
Y en Chicago peor, hermano. ¿Por qué razón? Porque hay maldad dentro del corazón del hombre. Sin embargo, el Señor dice que cuando Él regrese, hermano, los ancianos estarán tranquilos en la plaza. Los jóvenes estarán jugando en la calle. ¿Por qué? Porque nos muestra una paz y una seguridad que el Señor va a traer. Pero sigamos adelante. Hay que avanzar, fíjese. Verso 6. Así dice el Señor de los ejércitos. Sí. En aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo. ¿Será también muy difícil a mis ojos, declara el Señor de los ejércitos? Oiga la pregunta. Si a ustedes del remanente, hablando del pueblo judío, se les hace difícil esto. ¿Por qué? Por la situación en que viven. Ahora, fíjense. Hay cosas que a nosotros como humanos se nos hace difícil. Se nos hace difícil creer que Dios va a tocar a un cónyuge, un hombre o una mujer, y lo va a alcanzar. Se nos hace difícil pensar que hay hijos perdidos en el vicio, en las pandillas, hermano, en el pecado, y que van a llegar. Se nos hace difícil. Se nos hace difícil creer, hermano, que Dios nos va a sacar de una situación pobre, una situación difícil, que nos va a prosperar, nos va a bendecir. Se nos hace difícil a nosotros. A muchos se les hace difícil pensar que tienen enfermedad, que van a morir de eso, que nunca van a sanar, hermano, que van a pasar toda la vida en conflicto. A muchos se les hace difícil creer que su vida va a dar un cambio para bien en la vida de ellos. Hay cosas que a nosotros se nos hace difícil. Se nos hace difícil pensar, hermano, que la congregación va a crecer, que van a haber más familias, que vamos a alcanzar la ciudad. Se nos hace difícil a nosotros. Pero ¿sabe qué es el problema? Que pensamos que porque es para uno difícil, que a Dios también le va a ser difícil. Y no. Dios tiene muchas sorpresas, hermano. Amén. Yo me admiro cuando he hablado con... Mire, en un lugar que yo trabajé en la luna, había una persona, y lo digo así porque me ven los compañeros de trabajo, tengo que ser sabio. Amén. Había una persona que estaba metido, hermano, en una vida torcida. Y orábamos por ella. Mire, me fui de ese lugar 2 años, regresé. Y cuando regreso, yo sabía la vida que tenía. De repente la veo, le digo, oye, ¿cómo has estado? Bien. Y de repente sale arreglada. ¿Vas a ir a ver a tu novia otra vez? Me dice ella, no. Estoy en el coro de la iglesia. ¿Cómo así? Le digo. Sí, acepté a Cristo. Soy evangélica, dejé esa vida que tenía, ahora sirvo a Dios. Aleluya. Hermano, para uno se le hace difícil Amén. pensar que Dios puede alcanzar y transformar una vida. Y Dios pregunta, remanente de Israel, si para ustedes es difícil, ¿será difícil para mí? Hermano, no es difícil para Dios. Para nosotros es difícil. Usted que me está viendo, que piensa que su vida no tiene arreglo, para usted es difícil. Déjeme decirle, para Dios no es difícil. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Creer y dejar que Dios haga ese proceso en nosotros. Cuando yo le creo a Dios, hermano, yo le digo, Señor, no entiendo, pero hazlo. ¿Sabe qué es el problema? Que somos como Pedro. Señor, yo quiero entenderlo, y Señor, no, Pedrito. Hay un problema. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Amén. Y es lo que no nos gusta. ¿Por qué? Queremos todo instantáneo. Hay café instantáneo, hay comida instantánea, y queremos respuesta divina instantánea. No. Hay un proceso que Dios tiene. ¿Pero por qué? Porque para Dios no es difícil. Le repito, ¿qué está pasando usted en su ministerio, en su vida? Y piensa, hermano, como que topó. No. Para Dios no es difícil. Pero oiga lo que dice el versículo. Verso 6. Si en aquellos días esto parece muy difícil a los ojos del remanente de este pueblo, verso 6, ¿será también muy difícil a mis ojos? La respuesta es no. A Dios no. Mire, hermano, el problema no es Dios.
El problema somos nosotros. ¿Cuánta gente no ora, Señor, cámbialo, Padre? ¡Ay, qué cruz! Esta tiene piedra, cemento, varilla y clavos. Y ahí está. ¿Y sabe qué es el problema? Que decimos la misma oración, Señor, cámbiale, Señor. No. Cree que voy a cambiar. Amén. ¿Sabe que algo que he aprendido cuando leí? Una vez le pido al Señor, mira, te pido que por favor me ayudes en esto, esto y esto. La siguiente vez ya no le doy la misma petición. O sea que le digo, Señor, gracias porque me respondiste y voy a ver tu mano en esta situación. Amén. Eso es tener fe. Ujú. No es el llanto, es la fe. Es la fe. Amén. Mucha gente piensa que mientras se jala el pecho, el pelo, dice, ay, pobrecita, la voy a responder. No, a Dios lo mueve la fe. Es la fe. Pero oiga, sigamos adelante. Cierto. Verso 7. Ujú. He aquí, así dice el Señor de los ejércitos. He aquí salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y la tierra donde se pone el sol. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Ahora, fíjese qué interesante. Del norte han salido muchos judíos de Rusia. Ujú. De Alemania han salido. Pero lo que es el oriente y el occidente, todavía no. ¿Sabe que en Nueva York hay una cantidad grande de judíos? Más que en Jerusalén. No han regresado, pero van a regresar. Porque ahora la pregunta, oiga, ¿por qué no están en Jerusalén? Vayamos al libro de Levítico. En Levítico hay un pacto que se conoce como el pacto palestino. Ujú. Fíjese qué interesante. El pacto palestino consistía en esto. Cuando el pueblo de Israel pecaba, ¿qué hacía Dios? Les hablaba, les mandaba disciplina divina. Si no entendían, ¿qué hacía? Los llevaba cautivos. Ahora, miren lo que dice. Verso, Sí, capítulo. capítulo 26. Pueden leer en casa todo el capítulo, hermano, 26 de Levítico. Ujú. Versos 32 y 33. Dice, asolaré la tierra de tal modo que vuestros enemigos que se establezcan en ella queden pasmados. Verso 33. Ujú. A vosotros, sin embargo, os esparciré entre las naciones y desenvainaré la espada en pos de vosotros. A vuestra tierra será desolada y vuestras ciudades quedarán en ruinas. Verso 43. Porque la tierra será abandonada por ellos y gozará de sus días de reposo mientras quede desolada con su ausencia. Entre tanto ellos pagarán su iniquidad porque despreciaron mis ordenanzas y su alma aborreció mis estatutos. Fíjese, ¿qué es lo que hizo Dios? Cuando Israel pecó, lo sacó cautivo. ¿Se acuerdan? Le voy a explicar por qué es la razón de esto. Dentro del pueblo judío, Dios ordenó que la tierra se cultivara 6 años. Y había un sábado anual, fíjese, que duraba 1 año, donde tenían que dejar la tierra tranquila por 1 año completo. ¿Lo cumplió Israel? No. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los llevó cautivos para que pagaran esos años que no dejaban descansar a la tierra. Ahora, ¿qué es lo que pasó, hermano? Que Dios los esparció para disciplina. Y ahí es lo que quiero que entendamos algo. Dios nos habla a través de la palabra, a través de su espíritu, nos habla a través de personas, nos habla a través de circunstancias. Y muchas veces nosotros oímos la voz de Dios en diferentes formas, pero el problema es que nos hacemos sordos a la voz de Dios. Oímos la predicación y decimos, lástima que no vino el compadre. No era para él, para usted. Ujú. No, Señor, ¿cómo no vino mi suegra? Bueno, el tema para ella. No, era para usted.
Amén. Entonces estamos en el servicio, hermano, y parecemos médicos, recetando temas. Ah, mire, hermano, este tema está bueno para usted. Ah, hermano, este le va a caer como anillo al dedo. ¿Y para usted? Amén. ¿Para mí? Amén. ¿Me entienden? Entonces a veces estamos, hermano, Dios nos habla por la palabra a través de ministros, de temas bíblicos, y no hacemos caso. Nos habla a través de su Santo Espíritu. Cuando uno, hermano, va a hacer algo indebido, siente una inquietud, que dice el Señor, no hagas eso. ¿Y qué hacemos nosotros? Ah, lo voy a hacer. Después nos quejamos, Señor, ¿por qué me salió mal? Porque mi espíritu te habló, te digo que no lo hicieras y lo ignoraste. Después nos habla, hermano, a través de personas. No, mire, hermano, ¿sabe qué es lo que más pena da a veces? Que el inconverso a veces Dios lo usa para hablarnos. Nunca le ha tocado a usted que le digan, oiga, pero si usted es hermano, ¿por qué habla así? Sí, amén. Qué tremendo. Que le digan, oiga, doña, que usted va a la iglesia y el punto es servir, ¿por qué esa lengua? Qué interesante. Dios nos habla por la gente. Amén. No es, me enojé. Oye, pero tú eres hermano, ¿verdad? ¿No tienes que perdonar? Amén. Oiga, hermano. Entonces Dios nos habla por la gente. Y por último, Dios nos habla por circunstancias. Amén. ¿Qué es lo que hace Dios? Nos cierra puertas o nos abre puertas. Pero Dios habla de diferentes formas. Entonces, regresemos a Zacarías rápidamente. Verso 9. Así el Señor de los ejércitos. Serán fuertes vuestras manos, vosotros que escucháis en estos días estas palabras de la boca de los profetas, los cuales hablaron el día que se pusieron los cimientos de la casa del Señor de los ejércitos para reedificación del templo. Verso 10. Porque antes de aquellos días no había paga para hombre, ni paga para el ganado, ni había paz para el que salía o entraba a causa del enemigo. Y yo puse a todos los hombres unos contra otros. Pero ahora yo entraré, yo no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados, declara el Señor de los ejércitos. Porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto, la tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Fíjese. Y sucederá que como fuiste maldición entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré para que seáis bendición. No temáis, mas sean fuertes vuestras manos. ¿Qué está diciendo el Señor? Hubo un trato con los antepasados, Amén. pero con ustedes se va a ser diferente. Voy a hacer que la maldición que ustedes han visto en ustedes se convierta en bendición. Amén. Sí. Lo más lindo que uno tiene como creyente es ver, hermano, que los bisabuelos, los abuelos, a veces mis padres no porque llegaron al evangelio, pero yo miraba, hermano, los abuelos de parte de ambos padres, borrachos, pero borrachos, hermano. Decían, a veces y yo sabía que no miento, me decían, mira, allá en acá, unas cuadras, una vaca se está comiendo a tu abuelo. Hermano, llegamos y lo traíamos entre todos al viejito ahí. De repente el otro abuelo, mira, está en el bote, que no sé, mire, solo así vivían en el alcoholismo los dos hombres. Hasta que llegaron al evangelio, murieron en Cristo, pero tuvieron una vida de vicio. Mi padre nunca fue vicioso, yo tampoco. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Uno se da cuenta, hermano, cómo Dios agarra toda esa basura que venimos arrastrando y la convierte en bendición. Amén. Usted no puede arreglar cómo fue su abuelo o fue su papá, pero sí puede depender cómo quiere ser usted en Dios. Amén. Hermano, le repito, mi abuelo fue vicioso. Yo escogí no tomar. Tengo un tío en Guatemala, creo que hasta la fecha ha estado en drogas. Yo lo miraba y cuando me llegué el momento que yo estaba ya grande, de los 16, 18, 17, llegaba a la escuela y me decía, mira, te regalo este toque. Y lo miraba y le decía, ¿y para qué lo quiero? Te vas a poner bien en onda. No, gracias.
Te lo regalo y después me lo vendes en cuánto, decía. Hermano, nunca le entré a la droga, a la cocaína, al licor, a nada de eso. El problema fue que tuve una mala influencia en mi vida. Me junté con gente que le gusta comer tacos. Mire, Ahí está la evidencia. esa fue mala influencia, hermano. Amén. Usted sabe que me pone una cerveza fría, no me hace cosquillas. No. Pero no me cocina un taco ahí, hermano, con salsa, porque ahí sí está serio. Pero me entiende, entonces, hermano, la Biblia dice que Dios iba a hacer que la maldición de ellos se convirtiera, que ellos fueran de bendición en lugar de maldición. Ahora, verso 14. Porque así es el Señor de los ejércitos. Tal como me propuse hacer mal cuando vuestros padres me hicieron enojar, dice el Señor de los ejércitos, y no me he arrepentido. Así me he propuesto en estos días volver a hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis. Mire qué interesante. Dice el Señor. Se propuso hacer mal por la desobediencia de ellos. Y dice, no me he arrepentido. Ahora, ¿qué significa el no arrepentirse en Dios? No arrepentirse. Porque un hombre se arrepiente. Fíjese, Dios es un ser perfecto. Amén. ¿Qué está haciendo Él? Pues no me arrepiento. Él mire, Dios no es un ser de doble pensamiento. Él no le dice sí hoy y mañana no. Y Jesús nos dijo, sea vuestro decir sí, sí o no, no. Amén. ¿Qué es la Biblia? Que no seamos personas de doble Ánimo. ánimo. Dios no tiene ese problema. No. Dios tiene, hermano, una naturaleza perfecta. Amén. Oye, qué tremendo. Y le dice a ellos, no tengan temor. A usted no le va a pasar a ellos eso. Ahora, hermano, quiero que entienda. Mire, para ir terminando, acompáñeme a Ezequiel capítulo 39. En Ezequiel 39, va a ver qué interesante es esto, hermano. Ezequiel 39, Dios le habla a Ezequiel. Y voy a decir por qué me meto en este asunto ahorita. 39. Ezequiel capítulo 39. 39. No es ahí, yo te digo. Va a ser en el... Ahorita le digo dónde está. Está en Ezequiel. Donde habla de las uvas agrias. ¿Uvas agrias? Sí. Ah, pues está bien. Lo tenía subrayado. Uvas agrias. Bien, va a tener... Se salvó. ¿Dónde está ese versículo? Si alguien lo encuentra, me dice dónde está. Fíjese que cuando leemos